Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí con el licenciado Jorge Gordillo, como todas las semanas, director general de Análisis Económico en Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar con ustedes de los temas más importantes de economía y finanzas en México y en el mundo. Tuvimos una semana bursátil francamente mala. Los mercados financieros han estado dominados por la agenda de Donald Trump, que además de ser un hombre irreflexivo e irresponsable, es hiperactivo. Entonces, pues se le ocurre todos los días algo nuevo, no necesariamente muy positivo. Él ha tratado de iniciar con sus argumentos una guerra comercial a nivel mundial que todos creemos que no tendrá buenos resultados o que nos va a llevar a situaciones que no deberíamos de alcanzar. Hay que recordar, nada más para el auditorio lo sepa, la Gran Depresión empezó con una guerra comercial también con Estados Unidos cuando se cerró al mundo, y eso los llevó a la Gran Depresión de 1930. Pero bueno, el señor Trump seguramente no había nacido o no se acuerda. Pero él domina la agenda, y esa agenda ha sido francamente agresiva, y los mercados, pues, evidentemente, ante tal incertidumbre, pues no han tenido una buena reacción. Aunque hay maneras de interpretarlo. Hay zonas donde los mercados no van tan mal, y en otras, pues sí han sufrido más las repercusiones de las decisiones de Donald Trump. Por ejemplo, en Japón sí se han sentido los efectos. El Nikkei ha bajado en el año 6,95%. Me voy a ir a los resultados que son prácticamente ya los del primer trimestre, ¿no? La bolsa de la India, de China, perdón, si la medimos por el Shanghai Composite, ha estado bastante lateral. Lo que ha resultado positivo son los mercados en la eurozona. Si lo medimos por el Eurostock, un rendimiento en el año positivo de 6,61. El Dow Jones, por contra, ha perdido 1,95, una pérdida muy moderada. El S&P ha perdido 4,62, y Nasdaq, que es la que más ha sufrido porque las acciones tecnológicas, que eran las de mejor valuación, han estado bajo el impacto de esta contracción. Pues sí, el Nasdaq pierde 9,8% en lo que va del año. Y sorpresa, una de las mejores bolsas del mundo en pesos es la Bolsa Mexicana de Valores, con un 7% de ganancia. A mí me sorprende porque desafortunadamente en la parte económica, y ya lo veremos más adelante, pues la perspectiva económica para México no es nada buena para este 2025. Pero bueno, eso fue los resultados bursátiles del primer trimestre. Pero ¿qué tuvimos en la semana? Yo creo que por mucho lo más importante fueron todas las iniciativas que lanzó Trump en relación a sus aranceles, sus distintas modalidades, sus contradicciones y lo que falta, que tendremos que ver el día 2 de abril. Pero para ello seguramente nos lo va a explicar muy bien el licenciado Gordillo. Jorge, adelante, por favor. Gracias, Manolo. Saludos a todos. Sí, efectivamente, todo el mundo estamos esperando el famoso 2 de abril, que nos anunció Trump, lo ha anunciado como el día de la liberación de Estados Unidos, el día que va a dejar el mundo de abusar de la economía norteamericana. Así es como lo ha anunciado. Nos está esperando que le ponga aranceles recíprocos a cada uno de los países que tienen restricciones en sus exportaciones. No solamente en aranceles, sino también restricciones de impuestos, del IVA o impuestos de otra índole. Así lo ha anunciado, todo el mundo está esperando esto, pero en la semana recibimos una noticia particular. Le subió 25% de arancel a los automóviles ligeros. Y de ahí, pues, empieza otra vez un golpeteo muy fuerte, porque esta es una industria muy importante en el mundo, es una industria de muchos miles de millones de dólares que inmediatamente se ve afectada. Bueno, por supuesto se ve afectada el área asiática, europea, pero específico la Norteamérica, este es el sector que más integrado está entre Canadá, Estados Unidos y México en todos los sentidos. Es el sector que más difícil vemos que se le puedan poner aranceles, y que lo haga nos tiene a todos vueltos locos. Nos dice primero que les va a poner 25%, después dice, bueno,
pero si tú logras decir que un porcentaje está produciendo en Estados Unidos, no te cobro arancel. Entonces, podría bajar el porcentaje de arancel. Y hoy no le está poniendo a los autopartes arancel que cumplan con el TEMEC, simplemente porque es casi prácticamente imposible. Una autoparte puede viajar más de 10 veces entre los tres países, tiene componentes de los tres países demasiado integrados, todavía no saben cómo le van a hacer. Entonces, el mercado en general tiene la esperanza, en específico la de México, el peso mexicano, tiene la esperanza que a lo mejor se pueda lograr una negociación de este sector, pero estamos todavía al margen de la discusión y del discurso de Donald Trump. Bueno, dijiste algo muy importante que puede hacer las cosas no tan difíciles para México en esta industria en lo particular, ¿no? En términos generales, sabemos que el componente de Estados Unidos de un automóvil que exportamos es más o menos del 40%, haciendo un ejemplo muy fácil, sencillo, que seguramente no es exacto. Bueno, pues si eso es cierto, entonces pagaríamos el 25 sobre el 60, no sobre el 100, lo cual nos llevaría a las tarifas quizá a niveles del 15%, que sigue siendo muy alto, ¿no? Pero bueno, no es tan malo como el 25. Sin embargo, estamos en la total incertidumbre de si esto que pensamos será así o no será así, ¿no? Y luego lo que dices tú de las autopartes, se está dando tiempo hasta el 3 de mayo, por ahí, ¿no? Para tomar una decisión al respecto. Nunca la va a poder tomar bien porque, como bien dices tú, sacar ese cálculo no es nada fácil, ¿no? Pero la verdad que qué capacidad para inventar tonterías, ¿no? Qué capacidad para crear problemas. Es verdaderamente una pesadilla Donald Trump, ¿no? Y todavía nada más nos quedan 3 años, 8 meses para aguantarlo, ¿no? Pero bueno, por lo menos el 3 de abril ya tendremos alguna noticia al respecto de lo que quiere hacer en su guerra de aranceles. Oye, a mí me gustaría, dejando el tema este que es el más relevante, dejándolo atrás, pasar a México, ¿no? Aquí ha habido datos buenos y datos malos. Por un lado salió la inflación, creo que fueron buenos los datos, coméntanoslos, ¿no? También hubo reunión del Banco Central, yo creo que Banco de México tomó también una buena decisión que hay que comentar, y lo que me preocupa es que los indicadores nos dicen que es muy probable, no quiero ser profeta, pero que tengamos un primer trimestre en números rojos, ¿eh? O sea que no implica una recesión, ¿no? Porque sería la primera vez que estamos en números rojos en mucho tiempo en un trimestre, pero no es una buena noticia, ¿no? Y de hecho las expectativas que he estado leyendo y viendo, pues son de crecimientos muy magros, ¿no? Entonces, ¿qué nos dices de México, no? Inflación, decisión de Banjico y indicadores adelantados o reales, ¿no? Lo que ya tenemos a febrero. Bueno, primero, en cuanto a la inflación, efectivamente fue un buen dato. La inflación que le llamamos nosotros subyacente, la que tiene que ver con todos los bienes que definen la economía, esa se mantiene abajo del 3,6%, o sea, en un rango bastante aceptable por el Banco de México. El Banco de México le gustaría que estuviera en el 3%, pero es un poco tolerante hacia el 4%. Y nos ayudó en términos generales porque se había levantado en los últimos meses por este aumento en los pecuarios, en el huevo, específicamente en el pollo, con las enfermedades aviares, que ya parece que las corrigieron y hemos visto que bajen los precios de manera significativa en México y en Estados Unidos. Entonces, buena noticia para la inflación de cara a lo que se viene, y le ayuda mucho al Banco de México ayer, el jueves, en su decisión, porque ya nos había adelantado que quería bajar en 50 puntos base la tasa de fondeo, lo hizo, y todos estábamos muy atentos en qué mensaje vas a dar después, porque ya llevas dos bajas de 50 puntos base, y creemos que estás bajando muy rápido, sobre todo porque la Reserva Federal de Estados Unidos no está bajando ya tasa de interés, se está esperando. Entonces, pero el mensaje fue sigue siendo muy laxo en el sentido de que siguen esperando más bajas en la tasa de interés, que creen que está muy alta la tasa, que le va a ayudar el camino desinflacionario que está observando,
que esta debilidad económica a la que te refieres va a ayudar a que no reboten o que limiten estas preocupaciones arancelarias que tienen las políticas directamente por Trump. Y bueno, lo que nos dejó ver es que a lo mejor pueden haber otra baja de 50 puntos base en las siguientes reuniones, lo cual significa que a lo mejor la tasa de fondeo sí pueda llegar a alcanzar niveles del 8% a final de año. Y por último, la actividad económica, como dices, muy débil, los primeros datos del año bastante negativos en todos los sentidos, en el consumo, en la inversión, las exportaciones cayeron, las exportaciones automotrices 15%, todos en general están teniendo problemas en la primera mitad de año. Ya lo habíamos anticipado porque habían sido débiles en el cuarto trimestre. Se está ampliando esta debilidad en el primer trimestre de año y tiene mucho que ver por esta incertidumbre que ha generado el ambiente, la política exterior, y le urge de alguna manera retomar fuerza y confianza para lo que viene o los siguientes trimestres de este año. Oye, preguntas muy puntuales. ¿Tú crees, como dice Banco de México, que alcanzaremos la meta del 3% en la inflación para el 2026? ¿O es Bueno, un poco temerario? Bueno, nosotros no la hemos visto. En la historia hemos visto muy pocas que cuando llegan al 3% solamente son por unos meses. El promedio que nosotros hemos visto de inflación en el país anda rondando el 4%. Por eso decir nosotros que son un poco más tolerantes, pero Bajico no puede decir eso. Bajico siempre dice que su meta es 3%, que para allá van sus modelos, aunque tolera el 4%. Oye, la segunda pregunta es, ¿en las tasas de interés es realista pensar en que pudiéramos llegar al 8? Sí, sí, yo creo que ya, como vemos de fuerte la intención de Banco de México seguir bajando, es solamente una situación muy compleja donde veamos una depreciación muy fuerte del tipo de cambio en cuanto a aranceles, en cuanto a amenazas de romper el tratado o los acuerdos comerciales, podrían a lo mejor sacarlo de esta idea, pero por lo pronto se nota que esa es la intención que tiene Banxico de llegar al 8% a final de año y a lo mejor bajarlo un poco más hacia el 7,5% para el próximo año. Oye, y la última, posibilidad o probabilidad baja, media o alta, ¿México entrará en recesión en este 2025? Bueno, recesión desde el punto de vista estadístico, o sea, que sea un Sí, año sí. donde perdamos, que consigamos menor valor agregado al año pasado, la probabilidad es considerable, bastante considerable. Ok, bueno, pues muchas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que nos acompañan aquí semana a semana en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Que estén muy bien, hasta la próxima semana.